Saludos, felicidades siempre y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado El Espíritu es Dios, Padre y Cristo. Y vamos a comparar a través de la historia, espiritualmente hablando, la esencia de lo espiritual. Y ver cómo Jesús en la historia fue el ser humano como tú y como yo, que vino a dar a conocer un espíritu totalmente diferente. La presencia de una realidad que dentro de su ser era su idea, era su razón, era su ley, era su entendimiento de lo que nosotros llamamos el espíritu de la vida. Es como decir, el entendimiento de qué es lo perfecto en cada acción, qué es lo justo en cada razonamiento y en cada situación, cuál es la ley ética, moral por la cual vivir. ¿Ves? Es esa persona que definió en su ser, esto para mí es el todo. Para mí es mi Padre. Para mí es mi Dios y mi Señor. Y vemos que eso, a través de la historia, es el Espíritu. El Espíritu lo que motiva a las personas a ser santos, a ser diferentes, a separarse de tal vez de unas costumbres, de unos hábitos, tal vez de unas características que condicionaban a una persona, pero después entonces viene a ser transformada y reformada por esa nueva mentalidad. Y a eso es lo que el Espíritu es. Y vamos a comparar también esta realidad histórica y ver cómo naturalmente podemos entender las historias del Nuevo Testamento y los Evangelios con un lente histórico. Porque si para muchos, y como yo fui nacido y criado en el Evangelio y como cristiano, pues desde que nací entendí y creí que Dios se hizo carne en Jesús y por eso Jesucristo y vino a salvar al mundo. Y así se interpreta toda la historia. Pero entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis, demuestra diferentes características o diferentes espíritus. Y eso es como algo perfecto y puro, siendo imperfecto, puede preservar su pureza. Te doy un ejemplo y leemos en Isaías capítulo 43. Y voy a leer desde el verso 10, 11 y 12. Dice, Isaías 43, 10 en adelante, dice: pero tú eres mi testigo, Israel, dice el Señor. Tú eres mi siervo. Tú has sido escogido para conocerme, para creer en mí y comprender que solo yo soy Dios y no hay otro Dios. Nunca lo hubo y nunca lo habrá. Yo soy el Señor y no hay otro Salvador. Primero predije tu rescate y después te salvé y lo proclamé entre el mundo. Ningún Dios extranjero jamás lo ha hecho. Tú, Israel, eres testigo de que yo soy el único Dios, dice el Señor. Entonces, si miramos a Jesús a través de los lentes de la tradición de fe y la religión judeo-romana cristiana, como hasta el día de hoy se ve, ¿ves? Jesucristo, Dios, el Espíritu Santo, la Trinidad, ¿ves todo eso? Como Dios se encarnó en Jesucristo, pues entonces se interpreta como que estas palabras aquí que acabamos de leer en Isaías, donde afirma, yo soy Dios, yo soy el único Señor, y vemos todo lo que dice, pues entonces se diría, eso lo dijo el mismo Espíritu, Jesús, o el mismo Espíritu, Cristo, o es la misma esencia. Y a ese es el punto. Veamos si es la misma esencia,
porque históricamente y naturalmente y universalmente y bíblicamente, claro, demuestra dos diferentes espíritus, motivaciones, ideas que dentro del ser humano se compilaron, se crearon y han venido a hacer esta literatura que llamamos Tanakh o Viejo Testamento. Entonces tengo unas citas y unos comentarios y para llevarnos a eso, a ver estas diferentes características, estos diferentes espíritus, llevándolo a nuestro presente, porque donde está el espíritu de la guerra, donde están los pensamientos y la motivación dentro de los humanos para racionalizar, justificar y llevar a cabo las acciones de guerra, quiere decir que el espíritu de la paz, de la justicia y de la hermandad no está presente en ellos. Y ahí vemos la realidad de dos espíritus. Entonces, Dios y Padre a través de las Escrituras demuestra estas características a través de Jesús, como Juan capítulo 4, versos 23. Juan capítulo 4, versos 23 y 24 nos dice, Juan capítulo 4, versos 23 y 24, dice: pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, en el espíritu y en verdad. ¿Ves? Vemos esta realidad presente que como idea, como pensamiento, para que vaya a formalizar las mentalidades en la audiencia de que hay un espíritu, una razón, una motivación, un ánimo, un aliento que va a impulsar hacia la verdad, hacia lo verdadero. Y eso debe crearse y manifestarse, desarrollarse en las personas. Al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Para muchos, y recuerdo, cuando uno trata de expresar quién es Dios o qué es Dios, pues decimos, Dios es espíritu, pero decimos eso, pero con la mentalidad de como tenemos esta mentalidad en la esperanza de un reino físico, de que algún día iremos a ver al Señor y cantaremos y estaremos en la presencia del Señor. ¿Ves? Visualizamos lo espiritual como algo literal en el sentido de alguien físico, alguien eterno, y es difícil de comprenderlo o expresar porque... Pero así estamos en esa mentalidad de que allá arriba, ¿ves? De que alguien separado a mí. Y por eso cuando decimos, ¿ves? El Padre busca adoradores, tenemos esa mentalidad. Pero históricamente hablando y espiritualmente hablando, del Oriente, de donde se originaron todo concepto, inclusive lo que llamamos monoteísmo, que es la adoración a un solo Dios, a una sola realidad, a un solo espíritu, se inició en el Oriente. En Mateo capítulo 2, verso 1, habla de los 3 hombres sabios que vinieron del Oriente. ¿Qué tipo de sabiduría espiritual antecedió las historias de los israelitas y de la vida histórica de Jesús, que nos demuestra que 3 hombres sabios vinieron del Oriente? Cuando uno conoce el origen de los conceptos espirituales, el origen de lo que llamamos Dios, la revelación de Dios al mundo, su origen no es Génesis, no es el Tanakh, no es las historias del pueblo judeo hebreo.
Su origen es en el oriente, donde antecede por miles de años el espíritu y por eso la vida eterna. Entonces, conocer lo espiritual es conocer y entender la presencia de lo que siempre es presente. La presencia de lo que llamamos Dios, el espíritu de la vida, es siempre. Entonces, cuando el ser humano es iluminado, es concientizado, esa idea, esa razón, esa realidad se le formaliza, lo comprende, lo entiende, se le revela. Entonces causa el mismo espíritu que ahora lo motiva a ser exactamente la misma esencia, cualidad, característica de lo que entiende que Dios, su Padre, su Señor, su verdad, su ley es. Y así como fue formado en Jesús, este espíritu que vino a ser reconocido como Cristo, el Espíritu de Dios dentro del ser humano, el Hijo del Hombre. Por eso cuando el Hijo del Hombre venga, cuando el Hijo del Hombre, el Espíritu de Dios dentro del hombre se revele, causará la nueva vida dentro del ser. Y por eso vemos estas cualidades y características de Dios a través de la vida de Jesús y la idea presente que él tenía de lo que Dios era como el espíritu de la vida, diferente al espíritu que su tradición contenía. Y lo vemos en su audiencia y en el proceso natural que le tomó en que el espíritu de la vida eterna o el espíritu en el evangelio del reino fuese formado dentro de los discípulos. Y vemos cuando miramos a Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, vamos a ver versos 6, 7 y 8. Mateo 5, 6, 7 y 8, donde demuestra estas cualidades características del Espíritu. Mateo capítulo 5, verso 6 dice: Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Mira, características de Dios. Justicia. El 7. Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Otra característica de Dios, en la idea de Dios, en el espíritu de la vida universal, justa, presente, la compasión. En el verso 8 dice: Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Verán a Dios. ¿Ves? Conocen lo que Dios es. Conocen al espíritu de la vida. Y al conocerlo es al entenderlo. Entonces crea el empoderamiento, la razón, el motivo interno, el ánimo, aliento para entonces en el mismo espíritu vivir y ser. Demostrando la misma cualidad característica, demostrando la misma sintonía, demostrando la misma esencia. Otras de los versos, Mateo capítulo 5, verso 48. Sed pues perfectos como vuestro Padre es perfecto. Dios como una perfección incambiable, presente. Otro de los versos, Juan 3:16, y ese lo conocemos, pero también lo voy a comparar con Primera de Corintios capítulo 13, versos 4 al 7. Y en Juan 3:16, ¿qué nos dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su unigénito Hijo. ¿Quién es el unigénito Hijo? Si miramos espiritualmente hablando, Cristo. El mismo Espíritu presente que siempre es el Padre y Dios,
cómo el único camino, verdad y vida es el espíritu formado dentro del ser. Porque entonces lleva al ser humano en estas mismas cualidades del espíritu, de justicia, de verdad, de compasión, de pureza, de perfección, de amor. Como leímos o como vemos en Juan 3:16 y como vemos ahora en 1 Corintios capítulo 13, versos del 4 al 7, dice, hablando del amor como cualidad del espíritu de la vida eterna universal. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Y vemos lo que el amor como cualidad y característica del espíritu de la vida eterna siempre presente es. También otro de los versos, Juan capítulo 14, verso 27, donde Jesús dijo la paz. Como característica eterna del espíritu, paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Y otro de los versos, Juan capítulo 5, verso 17. Verso donde Jesús dijo, mi Padre siempre trabaja. Y por eso yo trabajo. Refiriéndose a esta presencia real que siempre es como el espíritu de la vida. La justicia siempre es presente, el bien, la paz, la verdad, el amor, la compasión, la pureza. Todo eso es como cualidad espiritual que representa la vida eterna que siempre es. Y vemos entonces a Jesús el ser humano con tal espíritu y la realidad hasta nuestro presente espiritual, para que sea formada en nosotros. Por eso Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a Mamón. Mamón traducido como las riquezas, el dinero. Pero históricamente Mamón representa la mentalidad, la conciencia que condiciona a la sociedad, al estilo de vida. ¿Ves? Al ser ambicioso, egocéntrico, egoísta, al ser condicionado por la ilusión del mundo exterior, de los placeres, de los deseos que uno puede lograr, de todo lo que la vida te pueda ofrecer. En vez de ser consciente del espíritu enriquecedor dentro y tener y comprender la paz que sobrepasa todo entendimiento que es dentro y vivir por el espíritu de adentro hacia afuera. Y aquí vemos el sistema de los hombres que condiciona a los hombres a vivir por el espíritu de lo exterior, del reino físico, del reino material, en vez del reino espiritual en nosotros. Entonces vamos a comparar uno de los versos o alguno de los versos. Aquí tengo una lista que los voy a dejar en los comentarios para comparar el espíritu de Cristo. El espíritu como esencia perfecta que siempre es presente. Espíritu de verdad, de pureza, de amor, de compasión, que no se jacta, que no se orgullece, que no demanda que las cosas se hagan a su manera, ¿ves? El espíritu que siempre es presente. El espíritu que Jesús vino a compartir con los suyos, pero vemos que los suyos, según Juan, no los recibieron, los rechazaron. Entonces,
miremos por qué los rechazaron. Porque ellos vivían en otro espíritu, ¿ves? Tenían otra mentalidad. Tenían otra idea de lo que para ellos Dios era. Y hoy en día en nuestro presente todavía está ese espíritu y mentalidad dentro de las personas que justifican según sus razones la guerra. Y en la guerra el espíritu de la paz universal, de la justicia y del amor y de la hermandad no está. Vemos que históricamente, bíblicamente y presencialmente en nuestro presente nos está demostrando la diferencia de dos espíritus. Es imposible decir que desde Génesis hasta Apocalipsis la Biblia está hablando y presentando un solo espíritu, como una sola verdad espiritual. Eso es las tradiciones de fe y las interpretaciones de diferentes denominaciones de religiones. Y por eso vemos en la religión judeo-romana o judeo-hebrea, vemos que tienen una interpretación de su Dios, tienen un espíritu diferente al espíritu y a la interpretación de Dios que la tradición judeo-romana cristiana tiene. Y vemos que la tradición judeo-islámica tiene una interpretación de Dios diferente y un espíritu motivador diferente al de la tradición judeo-romana cristiana y al de la tradición judeo-hebrea. Eso es para que veamos la realidad del espíritu, que siempre es aquello que motiva al ser humano, la idea que es su convicción para vivir. Y la expresa a través de sus pensamientos, palabras y sus acciones. Y por eso tengo aquí una lista de algunos, de muchos textos. Y voy a dejar en los comentarios otros textos más, pero aquí vemos como en Éxodo 4:22. Vamos a leer, y Éxodo 4:22 entiendo que tiene que ver con la elección del pueblo. ¿Ves? Y por eso Éxodo 4:22 nos dice, 4:22, 21, 22. Entonces les dirás, esto dice el Señor, Israel es mi primer hijo varón. Aquí vemos en la literatura del pueblo, para el pueblo, en su literatura vemos su Dios estatal que hizo el pacto con ellos. Éxodo 15:3, donde dice, Yahweh es mi nombre, soy un Dios guerrero. ¿Ves? Y cuando miramos a ver si las cualidades y características, tanto en Jesús como Cristo, porque Cristo es el espíritu de toda justicia, paz, amor, incambiable e intachable, vemos que no es el espíritu de la guerra y de la mortandad y de la destrucción y de la calamidad y de todas esas cosas, ¿no? Deuteronomio 7, versos del 1 al 3, da una lista de 7 naciones que el mismo Dios mandó a que destruyeran para posicionar la tierra de esas 7 naciones como promesa de la tierra prometida a los escogidos según su literatura, claramente demostrando un espíritu diferente. ¿Cómo un espíritu puede ser eterno, como Isaías nos dijo, siendo diferente? Y aquí vemos bíblicamente, históricamente y presencialmente que no. Los hombres pueden tener sus creencias y respeto la creencia y fe de cada uno. Pero procuremos la verdad, porque la verdad nos hace libres para vivir en la libertad y responsabilizarnos. Y el último ejemplo, en Deuteronomio capítulo 28, consiste de 68 versos. Y vemos las bendiciones y las maldiciones. Lee esos 68 versos y te darás cuenta que los primeros 14 son las bendiciones.
Y los próximos 54 son todas las maldiciones si me obedeces. Vemos el enojo, vemos como lo contrario a lo que Primera de Corintios 13, cuando hablaba del amor, decía. Vemos totalmente un espíritu totalmente diferente. Cómo la pureza, siendo impuro, puede seguir preservando su pureza. Jamás. Un reino dividido no puede subsistir. Por eso necesitamos comparar este capítulo 28 de Deuteronomio con el Sermón del Monte, los primeros capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Y termino con esto. Principio de una ley eterna y perfecta es: Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Primera de Juan, capítulo 1, verso 5. A través de la historia en la vida de Jesús nos demuestra que su idea, su convicción, su ley y su motivo por el cual vivir, que llamó mi Padre, mi Dios, era una ley universal, una realidad presente, el espíritu por el cual vivir. Y a través de la historia hoy es el mismo espíritu en nuestro presente para que todo lo que Dios es sea a través de ti y de mí en nuestro contexto. Namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.